Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Mellado, soy chef y soy director del Laboratorio Gastronómico de Junaev. Quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Cocina Rico con Junaev, un programa en el que estamos tratando de traspasarles a ustedes ideas para que puedan cocinar con los ingredientes de siempre, con las cosas que encontramos en la feria, en el supermercado o en cualquier lugar donde ustedes suelen comprar. Ideas nuevas para que puedan cocinar rico todos los días. En el capítulo de hoy vamos a usar un ingrediente que todos conocemos y que es muy común en nuestra cocina. Lo encontramos en la feria, en el supermercado, en cualquier época del año y además tiene un valor muy económico. Se trata de los garbanzos. Lo primero que les quiero contar sobre los garbanzos es cómo seleccionarlos y qué se hace previo a la cocción y después te voy a mostrar en detalle cómo se cuecen. Hay diversas formas en que encontramos en el mercado o en la feria o en el supermercado los garbanzos. Pueden ser enteros, con su piel, pueden ser pelados, pueden ser partidos a la mitad y hay distintos tamaños, incluso hay algunos que tienen tonalidades distintas. Yo te recomiendo que elijas los garbanzos dependiendo de la receta que vas a hacer. Si los vas a moler, como alguna de las recetas que vamos a hacer hoy, da lo mismo si tienen piel o no tienen piel. Pero si los vas a hacer para comerlos enteros, es mejor seleccionar garbanzos que tienen piel porque se mantienen enteros, se ven más bonitos y además quedan con una textura un poquito más rica desde mi punto de vista. Los garbanzos que voy a usar hoy son efectivamente con piel porque vamos a hacer una de las tres recetas como una ensalada, por lo tanto van a ir enteros y quiero que mantengan esa forma. ¿Qué se hace con los garbanzos antes de ponerlos en una olla a cocer? Remojarlos. Como todas las legumbres de un tamaño superior a una lenteja, digamos, es necesario ponerlos en agua fría, en 3 partes de agua fría por una de garbanzos, durante 24 horas o al menos durante toda la noche. De esta forma, el garbanzo que ha ido absorbiendo agua durante la noche tiene un tiempo de cocción bastante inferior al que tendría si lo tiráramos directamente sin remojar. Otra particularidad del garbanzo de la que te quiero hablar hoy es que se puede hacer una receta con él cocido o se puede usar directamente después de haber sido remojado. Pero lo más común es usar el garbanzo cocido. Por lo tanto, lo primero que te quiero mostrar es cómo cocinar el garbanzo. Una vez pasaron 24 horas o toda la noche con el garbanzo remojando, lo que vamos a hacer es cambiar el agua. Es decir, colar el agua del remojo, como vamos a ver a continuación. Eliminar esa agua y poner los garbanzos en una olla que vamos a llenar o vamos a pasar por unos 5 dedos más o menos en volumen con agua fría. Me reservé un poco de garbanzos de estos que están remojados porque con ellos vamos a hacer una preparación. El agua con el que los remojamos se elimina y a la olla en donde voy a agregar el agua fría para cocinarlos le voy a agregar unas ramas de apio, una zanahoria chica cortada en pedazos gruesos así y media cebolla o incluso por la cantidad que tengo que no es mucho, un cuarto de cebolla. La cebolla la dejo con la parte como del rabillo, la base, así, sin cortarlo porque de esta manera se mantiene unida y es más fácil de rescatar después del agua. Entonces me voy a ir a ponerle agua fría y lo voy a llevar al fuego. Le puse agua fría, las verduritas, pero no le agregué sal, porque la sal a los garbanzos y a las legumbres en general se le agrega a la mitad de la cocción. ¿Cuánto es el tiempo de cocción de unos garbanzos? Va a depender del tipo de garbanzo que hayas conseguido tú. Si son garbanzos grandes con piel, te puedes demorar incluso en una olla normal hasta 4 horas, en una olla a presión 1 hora 45 y van a quedar blandos. Si son garbanzos un poquito más chiquititos como estos o son garbanzos sin piel, yo te diría que te puedes llegar a demorar unas 2 horas en total. Entonces tú calcula en base al tiempo de cocción, según los garbanzos que conseguiste, y a la mitad de ese tiempo recién le agregas la sal. No se la agregues al final porque no va a absorber sal. La gracia es que en el camino, mientras va absorbiendo sal, vaya entrando no solo agua, sino agua salada al garbanzo para que tome el sabor que buscamos. Entonces, a la mitad de la cocción le agrego sal. La primera receta que vamos a hacer es con garbanzos cocidos. Nosotros teníamos, por supuesto, adelantados unos garbanzos
cocidos desde hace un buen rato. Y les quiero mostrar primero que nada el resultado. Fíjense cómo quedan. Si compran garbanzos, como les decía, con piel van a quedar enteros. Si no, van a encontrar unos garbanzos que van a estar partidos y sin piel, que para esta receta en particular que vamos a hacer de hummus, da igual. ¿Qué es el hummus? El hummus es una pasta de garbanzos cocidos y molidos en una licuadora o en un mortero, digamos, mezclados con sésamo, una pasta de sésamo de la que te voy a hablar a continuación, ajo, algunas especias y que luego se condimenta con páprica ahumada, a lo que nosotros le llamamos ají de color, y con un buen aceite de oliva. Esto se pone como aperitivo y se come con pampita, o en este caso, como lo vamos a hacer hoy, lo vamos a presentar con unos bastones de verduras para hacer un plato completamente vegetariano. Entonces, lo primero que tienes que tener son garbanzos cocidos y ya fríos, con parte del jugo de la cocción que nos va a ayudar a que esto agarre las aspas de la licuadora. Si no, si tienes solamente el garbanzo así, va a ser muy difícil que lo puedas moler en la licuadora. Además, este jugo, este caldo de cocción, es muy sabroso y queremos ocuparlo. Podrías poner todos los ingredientes directamente en la licuadora y molerlo, pero yo te recomendaría que el ajo en particular lo trates de manera especial y lo cortes un poquito antes. Yo voy a usar la mitad de un diente de ajo, lo voy a cortar un poquito y lo voy a pasar por un mortero. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a poner el ajo en el mortero? Porque si lo pusiera junto con esta cantidad de garbanzos en una licuadora, se va a moler el garbanzo completamente, pero el ajo va a quedar en pedacitos un poco más grandes y lo que yo quiero es repartir el sabor del ajo por toda la preparación. Muy poquito ajo porque es muy invasivo, por lo tanto con esta cantidad para este medio kilo de garbanzos cocidos es más que suficiente. ¿Cómo molemos en un mortero? Agregamos un poco de sal y con la mano del mortero, con el mazo, empezamos primero a dar golpecitos y la sal va a ayudar a que se provoque la fricción necesaria para convertir esto en una pasta. Miren lo rápido que se hace. Le di apenas unas vueltas y ya está convertido esto en la pasta que estamos buscando. Como es tan poca cantidad, es importante tener a la mano algo con lo que retirar esto de acá y lo vamos a hacer justamente con parte del caldito que tenemos de la misma cocción de los garbanzos. Fíjense cómo uno va haciendo esto así y se recupera todo lo que quedó pegado en las paredes del mortero y ya tenemos el sabor del ajo muy molido, mucho más molido de lo que hubiera quedado en la licuadora y estamos en condiciones de agregárselo a la preparación. Siguiente paso, garbanzos adentro. Fíjense lo que estoy haciendo, primero pongo los garbanzos y después voy a ir agregando el líquido a medida que el hummus o el garbanzo molido me lo pida. No le agrego todo el líquido ahora porque si lo muelo con demasiado líquido, después no hay vuelta atrás. Entonces es mejor molerlo con poco líquido y a medida que lo necesite ir agregándole más. Vamos a agregar esta parte de líquido que teníamos mezclada con la punta de un diente de ajo. Vamos a agregar un poquito de comino. Ojo con el comino, también es muy invasivo, por lo tanto la punta de una cucharadita de café basta y sobra. Tú podrías agregarle algunos tallos de cilantro o de perejil, si te gustara. Yo lo voy a moler un poco también en el mortero. Como ya tenía sal el agua de cocción de los garbanzos, no le voy a agregar sal hasta después de probarlo. Otro ingrediente fundamental, muy importante que lleva el hummus es el tahine. ¿Qué es el tahine? Es una pasta en base a sésamo tostada que ustedes pueden encontrar en los supermercados, pero no es tan fácil de encontrar, es un poquito costosa, por lo tanto yo les recomiendo que si quieren agregar ese sabor lo hagan ustedes mismos. También en un mortero vamos a agregar sésamo que ustedes encuentran en este formato, blanco digamos. Pueden comprarlo ya tostado directamente o pasarlo por un sartén, sin aceite, sin nada, controlando, moviendo el sartén hasta que tome un color tostado como
el que ven acá. Mírenlo. Y luego en un mortero lo que hice fue, en una piedra, empezar a molerlo, molerlo, molerlo hasta convertirlo en esta pasta. Se parece como a la mantequilla de maní de alguna manera, para darles alguna referencia. Y se usa, como es bien fuerte el sabor, no mucho, una cucharada sopera más o menos como la que estoy presentando acá. Con eso basta y sobra. Sésamo tostado o tajín en caso de que ustedes encuentren. Y esto está listo para ir a la licuadora. Como sabemos, a la licuadora le va a costar un poco avanzar si no tiene líquido, pero primero voy a probar así y a medida que me vaya pidiendo líquido le voy a ir agregando. La parte de abajo ya se molió. Vamos a revolver un poquito y continuamos. Como ven, si hubiéramos puesto toda esta parte del líquido, hubiera quedado demasiado licuado y esta es la textura que buscamos, una pasta que de alguna manera cuando pasa uno una cuchara se sostiene así, como ven, se puede moldear de alguna manera. Solo nos falta probar para ver si le falta algo, como por ejemplo sal, pimienta, comino, el jugo de limón o alguno de los aliños que le hemos ido poniendo. Una cuchara limpia. Aguanta un poquito más de jugo de limón porque está con un sabor a limonado, pero no llega a tener la acidez que uno busca. De ajo está bien, se siente, pero no invade. Comino aguanta también una puntita de una cucharita más. Ahí estamos. Y sal, solo una gota, porque después le podemos poner al momento de presentar el plato. Por último, pimienta, que no le había agregado hasta el momento. Poquita porque después le vamos a agregar un poco más al final. Una vuelta más. Probamos para comprobar que esté listo. Está al punto que buscamos y solo nos queda servirlo, presentarlo de la manera tradicional como lo hacen en los países árabes, en donde esto es un aperitivo muy común.
Como ven, lo que hice fue poner unas cuantas cucharadas al centro de un plato y con una cuchara lo fui repartiendo alrededor de un plato hondo, ¿bien? Después le puse un buen chorro de aceite de oliva, puse páprica ahumada o ají de color ahumado en un colador chiquitito y empecé a espolvorear un poco para que no queden como pelotones de ají de color, sino que quede bien repartido. Por último le puse un poco de perejil. Si tú prefieres el cilantro, usa cilantro sin ningún problema. Puedes agregarle ahora un poquito de sal y pimienta a último minuto. Si tienes una sal gruesa también le queda bien para que de alguna manera cruja cuando estemos comiendo el hummus. Y este es un aperitivo muy sabroso que realmente se puede combinar con cualquier cosa. Lo puedes poner, por ejemplo, con unos bastoncitos de verduras, como lo voy a hacer yo acá, unos bastones de pepino, apio, zanahoria, lo que se te ocurra. Lo podrías poner con pan tradicional, tostado, con trocitos de marraqueta incluso, o con un pan pita para hacerlo como más parecido al original. Pero lo importante es que estamos hablando de una textura muy rica, de algo que es muy saludable, que tiene un gran porcentaje de proteína de origen vegetal, que además queda con los aliños muy sabroso y que van a disfrutar en combinación con algo que haga un contraste, ¿bien? Por eso les recomiendo que lo hagan con bastoncitos de verdura como lo estoy haciendo yo. Sacan un poco. Y tienen el contraste entre este mundo que es un poquito más blandito, cremoso, muy rico, con el crujiente del apio o de la zanahoria. Este fue el primer plato hecho a partir de garbanzos cocidos en este caso, se trata de un hummus, lo vieron paso a paso y ahora vamos a revisar cómo se hace un falafel. Vamos con la segunda receta de la clase de hoy a partir de garbanzos. Se trata del falafel. Se parece un poco en la ejecución al hummus en cuanto que el garbanzo se muele, pero la gran diferencia es que en este caso el garbanzo va crudo, simplemente remojado de la noche anterior. Es ese garbanzo que yo les mostré al principio de la clase. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a poner en un procesador de alimentos, idealmente, si ustedes tienen una 123 o una máquina con las aspas en la base de la máquina, esa es la máquina ideal porque hay que agregarle menos agua. Pero es más común tener una licuadora en la casa, por lo tanto yo les quiero mostrar cómo se puede hacer en este electrodoméstico. En este caso vamos a tener que agregarle un poquito más de agua. ¿Qué hice yo? Le agregué una media tacita de agua a este medio kilo de garbanzo remojado. No el mismo agua con el que lo remojamos, porque esa agua la eliminamos al principio, sino una nueva. Y lo que voy a hacer es ir poniendo en la licuadora el garbanzo y esta agua que le agregamos, que es más o menos media taza. Y esto lo vamos a aliñar. Lo vamos a aliñar con las cosas típicas que lleva como aliño un falafel, que son por un lado algunas especias y por el otro algunas verduras. En el mundo de las verduras vamos a poner un poco de cebolla, en este caso simplemente está pelada. Vamos a sacar la primera capa, está un poco verde, y la voy a tirar semi picada ya. ¿Cuánto? Yo les diría que es más o menos como 2 cucharadas de cebolla picada para este medio kilo de garbanzos. Ojo que cuando hablo de medio kilo de garbanzo es ya remojado, es decir, estos son como 150 gramos, 160 gramos de garbanzo crudo, que se multiplica por 3 en volumen durante la noche cuando lo dejamos remojando. En el mundo de las verduras también le vamos a poner un poquito de ajo, del mismo ajo que teníamos antes. Vamos a agregar un tercio de un diente de ajo, pero igual que hicimos en el caso anterior, lo voy a moler en un mortero yo previamente, porque si lo agrego acá, el ajo no va a alcanzar a molerse de la manera que quisiéramos. Y aprovechando que voy a hacer esto en un mortero, voy a aprovechar de moler unos tallos de cilantro. Originalmente la receta lleva coriandro o semillas de cilantro, pero son difíciles de conseguir. Sin embargo, el cilantro, la mata de cilantro, es muy fácil que ustedes la pueden conseguir, por lo tanto les recomiendo que lo hagan con eso. Tallo y parte de la hoja
al mortero. No es el mismo sabor el de la semilla de cilantro que el cilantro mismo, pero en la raíz, en el tallo cerca de la raíz hay algo que se parece. Como hicimos en la receta anterior, vamos a agregar un poco de sal para que nos ayude a moler. Si ustedes quisieran agregar el comino en semillas, también les recomiendo que lo pasen por un mortero. No lo voy a pasar yo porque lo tengo en este caso ya molido. Como ven, después de unos minutos moviendo el mazo del mortero, nos encontramos con esta pasta que les quiero mostrar. Fíjense cómo está. De ajo con las ramas más gruesas del cilantro. A esto le voy a agregar una gotita de agua para sacarlo de las paredes del mortero y lo voy a agregar o lo voy a incorporar a la licuadora. Ya pusimos las verduras frescas, pusimos un poco de cebolla, la mitad de un diente de ajo y en este caso, en vez de semillas de cilantro, unos tallos gruesos, ¿verdad? Y ahora nos vamos al mundo de las especias. ¿Cuáles son las especias que lleva sí o sí un falafel? Comino, que vamos a agregar más o menos la mitad de una cucharada de café. En este caso, si bien el comino es bien invasivo y siempre usamos un poquito solamente, en este caso tiene que saber un poco más fuerte a comino, por lo tanto le vamos a agregar esa cantidad. Y de cúrcuma, que es la base de color y de sabor de lo que conocemos como curry, pero que es una especie en sí misma. Incluso ahora mismo en las ferias en Chile las estamos encontrando de manera fresca, se parece como al jengibre, pero es un poquito más chica. La pueden encontrar así y agregarla, o la pueden agregar así en polvo como lo estoy haciendo yo. Le voy a agregar más o menos una cucharada de té y voy a ver luego si le falta un poco o no. ¿Recuerdan que en el mortero molimos con un poco de sal? Bueno, por eso le voy a agregar poca sal y después veo si le falta. Y le voy a agregar abundante pimienta. Y a esto ustedes podrían agregarle alguna otra especia típica de la comida de Oriente, digamos, lo que tengan en su casa, pero con esta base que les estoy enseñando basta y sobra. Y ahora lo que corresponde es moler esto con la licuadora. Vamos a taparla y a la medida de que le falte agua vamos a ir poniéndole un poquito más, procurando no pasarnos con el agua demasiado, porque esto tiene que ser una pasta que luego se mantenga cuando hagamos como unas hamburguesitas, porque tenemos que llevarlo a la fritura. Entonces, si tiene demasiada agua, corremos el riesgo de que eso no funcione. Lo que voy haciendo es apagar la licuadora y con la licuadora apagada y revolviendo con una cuchara. No quiero empezar a agregarle agua inmediatamente porque prefiero que se semimuela lo más posible y después agregarle unos chorritos de agua, si no me queda aguado. Muy importante hacer esto que estoy haciendo yo con la licuadora apagada. Incluso les recomendaría que para meter una cuchara lo hagan con la licuadora incluso desenchufada, por seguridad. Bien, después de un rato, con paciencia, deteniendo la licuadora, volviendo a revolver, lo que conseguimos es una pasta
tan molida como esta, en donde la cebolla y todo lo que fuimos poniendo se molió completamente. Lamentablemente esto es difícil de probar porque está crudo, pero yo te recomiendo que si te quieres asegurar 100% de que esto está con el sabor que buscamos, saques con una cuchara, te metas un poquito a la boca, luego lo puedes retirar y veas si le falta sal o alguna cosa. Lo probé, efectivamente le agregué un poquito más de sal y pimienta. Lo voy a pasar a un bowl. Y ahora vamos a ir haciendo unas mini croquetas, digamos, del tamaño de una cuchara. Lo puedes hacer efectivamente con 2 cucharas así, es fácil. Y de esta manera le das la forma que buscamos y lo puedes ir haciendo o bien pasándolo a un plato y después nos vamos con el plato completo a la fritura, o te llevas esto al lado de la fritura y los vas haciendo a medida que los pones en el aceite caliente. ¿Cuánto rato llevamos calentando el aceite? Unos 15 minutos más o menos a fuego muy bajo y viendo que no se nos queme. La temperatura ideal, si tienes un termómetro con el que medirla, son 180 grados Celsius, más o menos, un poquito más. Y tienes que tener preparado una fuente o un plato con papel absorbente para ir retirando estos falafel que se van a hacer en 30 segundos o un poquito más, o sea, muy rápidamente. Ya está listo el falafel. ¿Cuánto nos demoramos en la fritura? Aproximadamente 1 minuto por cada tanda. Como fuimos poniendo de a uno, algunos de ellos estaban antes y otros después, entonces hay que estar encima con una espumadera y atentos a ir sacando los que ya se doraron. El color que tienen que tener es este, color a dorado. Si se les pasa un poco, no importa, pero ojo que no se queme porque ahí de alguna manera se pone amargo. Por último, muy importante es que se respete bastante el punto de cocción, porque de lo contrario va a quedar crudo al centro. Y esto te lo quiero mostrar acá. Vamos a abrir uno para que vean que efectivamente está completamente cocido. ¿Cómo notamos esto? Porque sale vapor al abrirlo. Bien, eso quiere decir que llegó a 100 grados de temperatura el interior y se evaporó el agua. Y además no tiene partes como un poquito más blancas, sino que se queda húmedo y amarillo. Vamos a probarlo para comprobar efectivamente si está cocido y con el gusto que queríamos conseguir. Efectivamente está húmedo al centro, blandito, crujiente alrededor. Es una preparación muy rica, distinta, parecida de alguna manera a las croquetas que nosotros podemos tener en nuestro imaginario, pero con un sabor que no tiene nada que ver con esas croquetas que comemos en general de atún o de algún pescado. En este caso se trata de algo completamente vegetariano, con profundo sabor, no solo al garbanzo, sino a las especias que usamos para aliñarlo, especialmente a la cúrcuma. Bien, ¿qué hacemos con esto? Podemos presentarlo así mismo en una tablita con una salsa de yogur que se hace a partir de yogur natural, sin sabor, sin endulzante, sin nada, a la que podrías agregarle ajo, si te gusta el ajo. En este caso no se lo voy a agregar porque ya el falafel tiene un poco. Le puedes agregar sal o le debes agregar sal, jugo de limón y batirlo, el yogur. Y simplemente batirlo y no licuarlo, no pasarlo por una licuadora o una mini pyme, porque en ese caso lo que va a pasar es que se va a poner demasiado líquido el yogur y no queremos. A esto le pueden agregar además un chorro de aceite de oliva para emulsionarlo un poquito y que quede con una textura más parecida a una mayonesa, por ejemplo. Batiéndolo enérgicamente. Y esta base de yogur natural, limón, sal y pimienta la puedes saborizar con lo que más te guste. Por ejemplo, hierbabuena o menta le viene muy bien. Si no, cilantro, cibulet, como yo voy a ponerle, o la parte verde del cebollín, hace que tome más sabor y un color muy bonito. La salsa de yogur podría, como te decía, ir en un pocillo, y esto es un picoteo muy bonito, como de estas mini croquetas
preciosas que se untan en la salsa y se comen directamente. O bien puedes hacer algo que puede entusiasmar un poco más a los niños a la hora de comerlo, que es un sándwich. Podrías incluso hacer esto no en forma de croqueta o como esta cucharadita que hicimos, sino ya directamente como una hamburguesa, ¿verdad? Y eso lo podrías hacer en un pan de hamburguesa y reemplazar la carne por esta hamburguesa de garbanzos, o si no, presentarla como lo voy a hacer yo sobre un pan de molde con lechuga, tomate, palta, que en este caso la tenemos cortada así en rodajas. A estos ingredientes les vamos a poner un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, vamos a poner encima unos cuantos falafel, en este caso con 3 basta y sobra. Tú lo puedes tapar con otra tapa de pan, pero yo creo que es suficiente con una solamente. Y encima de esto, abundante salsa de yogur, no cubriendo todo el falafel para que se note el lindo color dorado que tiene, sino solamente parte, así como ven. Y sería como un sándwich abierto, como un montadito. O la alternativa que te decía al principio, así el falafel presentado sobre una tabla como un picoteo con salsa de yogur para hacer esto así. Ya hicimos el hummus, lo probamos con verduritas, hicimos el falafel en 2 preparaciones o en 2 versiones, digamos, como un sándwich con salsa de yogur o presentado como un picoteo. Y por último les quiero mostrar la versatilidad del garbanzo una vez que está cocido, que incluso puede llegar a convertirse en una ensalada y comerlo frío, como van a ver ahora. Estos son los mismos garbanzos que teníamos cocidos, que ya están fríos, que vamos a poner en un bowl con parte del agua de la cocción. Siempre es importante porque parte del sabor está ahí. A estos garbanzos le vamos a agregar tomate. Podrían agregarle palta si quisieran. Como yo estaba haciendo un sanguchito que tenía palta, le voy a agregar también un poco. Así. Unos pedacitos de palta. Y le vamos a poner algo que combina muy bien con los garbanzos y que es una receta que yo te voy a entregar para que la uses para esto e infinitas otras cosas, porque queda realmente muy rico. Lo que ven aquí es un pimentón rojo, podría haber sido también verde, que pusimos en el horno a alta temperatura a que se fuera quemando por alrededor. Solamente le pusimos un poquito de aceite y sal, se fue quemando por alrededor durante unos 35-40 minutos hasta que queda así, completamente blando. Lo sacamos del horno, lo tapamos, lo cubrimos con alusa plástica y empezó como a sudar, y eso hizo que la piel quedara muy fácil de retirar. ¿Qué hice ahora? Le saqué esta parte central que se llama pedúnculo, le voy a sacar lo que pueda tener en el interior, especialmente las semillas, como ven acá. Y a esta mitad de pimentón, fíjense que les quiero mostrar sobre la tabla lo fácil que es retirarle la piel. ¿Ahí? Ya. Bien, una vez le retiran la piel, yo lo puse en un bowl con un poquito de aceite de oliva y estos pimentones cortados así, simplemente muy de forma rústica, los vamos a ir agregando en la ensalada como unos gajos, como unas tiras gruesas, y el resto lo voy a guardar porque me va a servir para otras ensaladas u otras recetas. A esta ensalada le voy a poner un poquito de cilantro fresco recién cortado, podría ser cebollín, podría ser perejil, también le viene bien. Voy a agregar un poco de aceite de oliva
sal para que el tomate empiece a entregar su jugo. Revuelvo bien. Y le podrías poner algo ácido, puede ser vinagre de vino blanco o tinto. Yo prefiero un buen chorro de un aceto balsámico bueno, pero si consigues un vinagre de tu zona va a estar muy rico, así que úsalo con confianza. Revolvemos un poco, voy a probar a ver cómo está. Le agregué un poquito más de sal y pimienta. Cambiamos de plato. Y te voy a presentar esta ensalada de garbanzos cocidos con tomate, palta y pimentón asado, que de verdad cuando la pruebes vas a ver qué rica es y te van a dar ganas de hacerla muchas veces. Ahí estamos. Tenemos hummus, una preparación fría como para un aperitivo. Tenemos esta ensalada que es un acompañamiento para cualquier cosa, especialmente para un pescado a la plancha, por ejemplo, o para una carnecita, o lo que te guste, incluso una ensalada que se puede comer así sola. Tenemos por acá el falafel convertido como en un sándwich o en un picoteo. Y tenemos también estas verduritas que cortamos para comer el hummus y tener un contraste de las texturas. Como ven, los garbanzos son una muy rica fuente de proteína. Por cada 100 gramos de garbanzo encontramos 20 gramos de proteína. Por lo tanto, dentro del mundo vegetal es una de las legumbres que más nos aporta. Tiene un sabor muy rico y además es muy versátil en cuanto a que se pueden hacer distintas preparaciones que te dan texturas distintas, sabores distintos, y además admite muy bien los sabores que tú le puedas entregar con las especias que quieras usar. En resumen, estamos hablando de un producto que no solamente se tiene que cocinar como un guiso, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Que es una preparación muy rica, pero fíjate todas las alternativas que hoy te dimos. Repasamos cómo se remoja en la noche, cómo se compra, qué características tiene que tener. Entonces no solamente lo pueden preparar como un guiso, como lo conocemos tradicionalmente, sino con estas preparaciones distintas para hacerlo una vez a la semana por muchísimo tiempo. Con esto les quiero dejar mi agradecimiento por estar acompañándonos en esta clase. Espero que hayan aprendido harto y los esperamos en un próximo capítulo de Cocina Rico con Junaev, una iniciativa del Laboratorio Gastronómico. Les dejo un beso, un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.